Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:30. Enrique Ayala Mora, también nuestro querido paisano, maestro Trujillo, muy buenos días. Creo que el diario El Comercio, el magazine Vistazo y los medios de comunicación en general tienen la idea de designarle a usted el hombre más brillante del año que estamos terminando. El gran empeño que usted ha puesto por favorecernos con decisiones históricas fundamentalmente trascendentes para reinstitucionalizar la República del Ecuador, que fue el reto y el desafío mayúsculo que le entregó. Mire usted, una nación, doctor Trujillo, que solamente guardaba esperanzas en sus mejores hombres. A tiempo también la voluntad del presidente Moreno, pero usted nos ha reflejado y nos ha representado en nuestras aspiraciones, más que todo democráticas, en una institucionalidad que bajo una fórmula terrible y abusiva, el expresidente Correa quiso envolvernos y para siempre en una suerte de nación confundida, digamos, en una ausencia de reglas de juego más estables y más convenientes para nuestros hijos y para nosotros mismos, los actores en el presente ecuatoriano. Entonces, hasta se pensaba que usted nos iba a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero no ha hecho falta, doctor Trujillo, y ese es el éxito de su enfoque estratégico. Ha visto que un camino de reinstitucionalización era lo conveniente, y entre los defensores y detractores de este Consejo de Participación Ciudadana que usted ha liderado, hay un consenso entre unos y otros, detractores y defensores de su consejo. Todos dicen que no representa a nadie los adversarios. Los unos sostienen que sus integrantes son ciudadanos sin pertenencia a partidos políticos que actuarán sin influencia de intereses de grupo. Los otros, en cambio, observan que se integran por cuotas y arreglos. Todos dicen la verdad en un sentido. Ese consejo no es producto de la representación, que es sustento de la democracia. Le estoy leyendo las frases más que han apuntado a desprestigiar el esfuerzo suyo. Pero ¿por qué se creó ese consejo? Y la función de transparencia y control social sin bases ni sustento. Quizá fue por novelería o por ignorancia, o porque se buscó un mecanismo para concentrar el poder en manos de un caudillo. Pero ciertamente pesó mucho en la decisión el antecedente de que en Venezuela se había creado un nuevo poder del Estado. Por ello se dijo, debíamos hacer lo mismo aquí, para no quedarnos atrás. El remedio y la imitación fueron los justificativos, y por eso no hubo fundamento lógico o doctrinal, solo ser imaginativos nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado.
Esto como contrapeso a todo lo que usted salvó de la institucionalidad ecuatoriana con gran decisión y el apoyo social que se hizo presente de una manera tan evidente, tan corajuda de la sociedad ecuatoriana. En este momento, si no le hubiéramos atenido a usted en este turno histórico, ¿qué habría ocurrido con nuestro país, doctor Trujillo? Si es que el correísmo lograba ubicarse mucho más en el contubernio que se ha organizado para mantenerse ellos liderando la República sin ninguna consideración de respeto al pluralismo ideológico y a la institucionalidad tradicional de nuestro país. Le ruego este comentario que valore y evalúe, digamos, evalúe más que todo el papel que usted ha jugado en esta coyuntura tan difícil para el país, pero que ahora ya la tenemos controlada. ¿Podríamos decir que hemos controlado el porvenir ecuatoriano de la institución democrática en esencia? Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Y de antemano, unas felices Pascuas navideñas y un feliz año 2019, en donde espero que continúe usted sirviendo al país como hasta ahora lo ha hecho y ganándose así el aplauso ciudadano, al que me sumo con todo interés, con todo patriotismo. Gracias, además. doctor. Mire, he pasado de las unas de las otras aquí en el Ecuador. Cuando escuché la sentencia de la jueza de Correa, que era una joven abogada que pertenecía a la función judicial, que nos declaraba culpables de una calumnia que ni ella pudo demostrar en qué consistía, porque nuestros abogados reiteradamente dijeron, ¿en dónde está la calumnia? Léanos una frase que resulte calumniosa. No pudo la pobre jueza. Y nos condenó. Pero felizmente hubo la protesta ciudadana inmediatamente, casi hace rato. Pero sí me quedó mucha amargura. Yo mismo, mientras me retiraba a ver a mi mujer y tranquilizarla, les decía a la gente que se acercaba a solidarizarse conmigo, pero ¿qué país hemos construido? Porque yo mismo estaba despechado del Ecuador. Que una pobre joven que había llegado tan alto a ser jueza, y jueza de lo penal, nos condene culpables de una calumnia que no pudo ella expresar. Porque le pedimos, díganos qué frase tan injuriosa, díganos cuáles son las palabras que constituyen imputación de un delito apólido, porque hasta entonces no sabíamos los delitos que había cometido. Sospechábamos, pero no podíamos afirmar en qué delito había cometido. Y les decía, qué pena, qué Ecuador les dejamos. Yo ya entonces me sentía viejo, como ahora, pero claro está, algo he contribuido para construir este Ecuador. Que Dios le pague, doctor. Yo creía, así es. Bueno, no hemos construido nada, que una jueza, mujer, abogada, joven, condene a unos viejos inocentes, sin poder explicarnos en qué consiste el delito por el que nos condenaba. Ciertamente este país no tiene compostura. De locos. Pero la gente me animaba, se solidarizaba conmigo, pero estos días, el día de ayer estuve en el cambio de mando militar, pero todos los oficiales, desde los generales hasta los mayores que estaban presentes ahí, se acercaban a agradecerme por la labor que hemos cumplido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. En cambio me surgió la esperanza. No se diga a la gente que en la calle me aplaude, se solidariza conmigo, me reconoce la labor que he cumplido y todo lo demás, lo cual me reconcilie con el Ecuador.
Este es el Ecuador de gente honesta, no de pícaros ladrones, que los que nos gobernaron los 10 últimos años. Y lo digo porque ya me consta. ¿Usted ha verificado ahora? Claro, ya vamos a ir con las denuncias de la corrupción de las gentes a las que hemos cesado. El país va a decir que se han portado bondadosos estos del Consejo Transitorio. Porque por esto también debieron cancelarlos, destituirlos hace tiempos y mandarlos a la cárcel. Primero, nosotros no tenemos facultad para mandar a la cárcel a nadie. En segundo lugar, no era esa nuestra función. La función que nos asignó el pueblo ecuatoriano, no ningún correísmo, mucho menos un partido político, de los que desgraciadamente casi han desaparecido ahora, durante el gobierno de Correa, que se decía un gobierno democrático, que desaparezcan las instituciones políticas en un gobierno. Al gobierno debería darle vergüenza y no presentarse fuera del país, sino con la cara escondida, porque avergüenza el que un gobierno democrático haya extinguido las organizaciones políticas. Que eso haya ocurrido en Chile, en el Chile de Pinochet. Bueno, pues Pinochet era Pinochet y él mismo se reclamaba dictador y sabía ejercer la dictadura con mucha energía y hasta con abuso y atropello de los derechos humanos. Y así, Franco, por supuesto, él mismo se llamaba, que se reconocía como dictador y se proclamaba como generalísimo. Y en esa calidad es como gobernaba a España. No se diga Hitler, es un monstruo que ha tenido que padecer Europa. Pero aquí un gobierno democrático extingue los partidos políticos y de eso se vanagloria un loco. Solamente quiere estar perdiendo la cabeza, puede ser, se vanaglorie de actos antidemocráticos que deberían avergonzar a cualquiera persona que no haya perdido la razón. Pero sí, tuvimos eso. Y ahora me doy cuenta que el Ecuador es de gente honesta, que ciertamente soporta la arbitrariedad de un gobierno autoritario, pero no aplaude de ninguna manera a ese gobierno autoritario. Alguna vez le dije a Correa, salgamos a pasear nosotros tranquilamente, usted sin guardaespaldas y yo sin guardaespaldas, por las calles de Quito, y veamos quién nos aplaude y quién nos pifia a usted o a mí. Nunca me contestó él, como nunca contestaba a los desafíos que se lo encaraban. Él me insultaba después que era viejo, que a no sé qué cosa. Pero sí él me propuso que sea procurador del gobierno de él. No le acepté porque había conflicto de intereses. Sin embargo, él me propuso, después de vea, presidente, no le voy a aceptar este cargo porque hay conflicto de intereses. Y no puedo ir yo como primer acto a que me pague el dinero que en una demanda en su gobierno propuse contra el Estado y que todos los jueces de primera, segunda y tercera y de casación me reconocieron que es legítimo lo que yo reclamo para mi cliente, no para mí, pero tenía que pagar. Y ese habría sido el primer acto de mi condición como procurador, porque incluso mi cliente me dice, pero ¿cómo puede ser que usted, que nos defiende, nos gane el juicio y hasta nos va a tener que cobrar honorarios, no nos quiere pagar lo que ganamos legalmente? ¿Qué le pasa? Yo no podía ponerme en esa situación. No le acepté. Y él me propuso que violáramos la ley. Él me propuso que hagamos esto para que puedas ocupar. ¿Cómo le propuso, doctor? Me dijo que podía él, por decreto, ordenar que la Corte Suprema resuelva a mi favor el pago del dinero que ya había ganado yo en las 3 instancias en juicio ordinario, porque fue un juicio larguísimo que fue ganado en juicio ordinario, que es el juicio más complicado y más largo de los que hay en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Me propuso eso, violemos la ley. Yo voy a dictar un decreto ordenando que le paguen a usted. Digo, no, presidente, así no se hacen las cosas cuando se maneja los dineros del país. Hay que observar las formalidades que exige la ley y eso nos va a llevar todavía algunas semanas, si no meses, y yo ya voy a estar en el cargo. Y me tocaría pagar un dinero que ya lo tengo ganado, pero la gente no va a creer que es porque lo he ganado en buena ley que me estoy pagando. Trujillo, a lo que ha buscado la oportunidad, y ahora que tiene la oportunidad, incurre en las mismas picardías del resto de ecuatorianos. Es decir, se paga él mismo una deuda que ciertamente ha ganado un juicio, pero
¿cómo habrá ganado el juicio? Habrían dicho inclusive. Él me propuso eso. Le dije, no, presidente. Ahí terminamos conversando de otras cosas. Y a los que él confiaba después de algún tiempo, los mejores cargos del país, le proponía, dice, dime algún candidato. Usted tiene amigos, le digo, usted ha ganado las elecciones, tiene partidarios por donde usted quiera, fulano de tal. No, dijo, ese no sirve ni para redactar un reglamento. Este otro, ¿qué dicen que es de derecha? Digo, sí, es de derecha, pero es un hombre correcto. Bueno, es lo que usted piensa, me decía. Correa me proponía violar la ley para que acepte un cargo. Yo dije, no, presidente, yo me quedo sin el cargo, pero con mi buen nombre a salvo. Pero además ayuda a salvar el nombre de su gobierno, porque si no van a decir, estos jóvenes que han llegado al poder son igualitos que nosotros, y se buscan los viejos para que hagan lo que ellos no quieren hacer como jóvenes. Entonces, me excusé reiterado y me propuso varias veces cargos. Pero inclusive alguna vez me quería mandar a las Naciones Unidas, a Ginebra. Dice, no, él no me propuso, pero me mandó a proponer a través de Pazmiño, que había un Pazmiño que era muy influyente. Que sabía. Sí. Digo, ¿por qué no aceptas? Es un lindo cargo. Digo, no, primero, a mi mujer no le gusta ir a este tipo de las cargos. Europas, no le gusta. A Europa, no le gusta mucho, porque no tenemos las mismas amistades que aquí tenemos, no tenemos las mismas facilidades que aquí tenemos. Aquí vivimos cómodamente, aunque modestamente, pero con comodidad. No le gusta. Y en segundo lugar, porque yo estoy viendo que Correa ya empieza a violar los derechos humanos. Y yo no voy a ir a defender a un gobierno que está violando los derechos humanos. Y en el epicentro de la defensa, en que Ginebra, es Ginebra. Imagínese. Entonces, por eso no le acepté. Y así varias otras oportunidades que al menos me proponía. ¿Usted ha llegado a alguna conclusión de el perfil moral o ético del expresidente Correa? Porque de última temporalidad, los periodistas y los que han hecho un ejercicio de seguimiento de su vida, de sus inclinaciones, de sus antivalores. Por ejemplo, este doctor, le dicen que Correa permitía que roben. O sea, él se hacía el que no veía. No veía, exactamente, sí. Y entonces sus actores, sus colaboradores más inmediatos, pero en puestos obviamente significativos. Y los iba cambiando, pero continúan en los cargos más influyentes. Mire usted cómo comenzó el ex vicepresidente Glass. ¿Por qué permitía que la gente se robe la plata de los demás? Él sabía que estaban robando. Él sabía que los contratos públicos se estaban, digamos, cuajando con prácticas de deshonestidad. Y sin embargo, él permitía, era permisible en ese campo. ¿Por qué cree usted, doctor Trujillo? Grave, ¿no? Es gravísimo. He leído el libro escrito por dos mujeres periodistas, el séptimo Rafael, que es una especie de biografía de Correa. Y de la lectura de ese libro he concluido que la tragedia de Correa fue haber nacido en el hogar que nació. Un hogar casi deshecho, que termina con el suicidio del papá. Y entonces creo que no basta una buena educación, porque Correa tuvo la mejor educación que podía recibir aquí, desde la primaria hasta la superior. Y luego en Europa, estuvo nada menos que en Lovaina. Y en Estados Unidos, ahí no tuvo una universidad tan importante como Lovaina, pero sí tuvo universidades de mucho prestigio allá también en Estados Unidos. Por educación no le faltó a Correa. No le faltó. ¿Por qué pudo quien pasó por todos esos centros de educación llegar al grado de degradación a la que llegó Correa? Yo creo que el hogar es importante. Por eso yo siempre fui partidario
de un salario equitativo aquí en el Ecuador, y por eso peleé toda mi vida profesional. ¿Qué permite un horario digno? Perdón, un salario digno. Suficiente por lo menos para cubrir la canasta básica. Sí. ¿Qué permite en la actitud humana un salario digno? Claro, hay una familia bien organizada, padre y madre que cuiden de sus hijos porque tienen tiempo para eso. Y tienen tiempo para eso porque lo que gana uno y cada uno de ellos es suficiente para vivir decentemente, sin necesidad de ninguna trampa, sino con lo que honestamente ganan con su trabajo honesto. Y luego, claro, una familia bien constituida le permite formar hijos también correctos. Por eso que en el Ecuador, los empresarios que tanto reclaman en el Ecuador corrección, deberían preocuparse de que en sus empresas sus trabajadores ganen por lo menos la canasta básica. Alguna vez les propuse a los dirigentes sindicales de aquí del Ecuador, organicemos un comité que se dedique a estudiar cuál sería la remuneración digna aquí en el Ecuador. Yo sé que de la noche a la mañana no podemos hacer el cambio, pero que nos indique en cuántos años. En 5 años tenemos una canasta básica. En 10 años, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Cuántos años son necesarios? Con estudios científicamente realizados. No vamos a negociar salarios como vamos a negociar la cebolla. Pues está bien, las caseras con el precio, el comprador fija lo que él puede pagar y sobre eso empiezan a regatear. Pero más o menos así discuten aquí en Ecuador el salario básico. Entonces, claro, así no se negocia cosas tan serias, trascendentales como en la remuneración, que afecta, por supuesto, a las ganancias de la empresa, pero también afecta al mercado, porque esos productos que son producidos con ese salario pagado salen al mercado. Y en el mercado se pone el precio que pueda dejar utilidad al empresario. Pero un estudio bien hecho, es decir, no inmediatamente, no en este diciembre, no en 5 años, pero en 7 años. Bueno, entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ese salario digno en 5 años? ¿Cómo en 7 años? ¿O cómo en 10 años? Y comencemos a acercarnos a ese ideal. Y entonces, claro, fijaríamos las remuneraciones equitativas aquí en el Ecuador, que no perjudique a ninguna de las partes, ni perjudique al mercado, ni perjudique a los consumidores. Pero entonces consideraron que no era necesario, que era mejor regatear, como se regatea la cebolla en el mercado, y así seguimos regateando la remuneración de los trabajadores cada año. Yo creo que ya que los trabajadores no quisieron organizar, los empresarios tampoco les importa, porque ellos mientras menos paguen mejor, pero el gobierno sí debe estar interesado. Veamos cómo podemos llegar a algo que por lo menos sea suficiente para que subsistan. Y si es mejor, si es más, mejor todavía. Pero hay que hacer estudios que nos lleguen a esa conclusión. Yo les propuse, hagamos eso. No me hicieron caso, porque consideraban que era mucho, que nos iba a costar. Cuesta algo el estudio, pero yo una vez que estuve en Alemania, tenía una entrevista con los dirigentes sindicales de allá. Pero el día en que debía Usted manejó mucho el ámbito sindical, ¿no? Así es. ¿Y por qué, doctor Trujillo, perdone por esta pregunta intermedia, si usted era un militante conservador, abrigaba ideas a la antigua, de todo lo que le acusaban, pues no le decían que era un tradicionalista, amigo de la iglesia, pero habían otros sectores que le comenzaron a tener un poco de temor y decían que usted es un comunistoide escondido, la adjetivización de ultrista de izquierda disfrazado de conservador era el mote que le inventaron en diferentes coyunturas cuando le querían perjudicar. Sin embargo, usted mantuvo un discurso compartido muy importante, muy vital, y además auspició defensas importantísimas de grupos sindicales, de organizaciones sindicales y laborales que usted defendió. Claro. Y recuerde usted a los trabajadores de Atuntaqui.
A los de Atuntaqui, claro. Entonces parecía que estaba defendiendo a los criminales, porque los Atuntaqui arrastraron al gerente. Al empresario. Sí. Pero había muchas razones para defenderles a ellos, y además era legítima. Ese fue su primer gran juicio que lo enfrentó prácticamente a toda la institucionalidad ecuatoriana, ¿no? Fue un episodio gigantesco. Ahí me enfrenté con Febres Cordero, porque él en cambio defendía la tesis contraria. Estaba en contra de la amnistía de los trabajadores de Atuntaqui. Sí. Yo defendía en cambio la amnistía. Que la logró finalmente. Y la obtuvimos. Y la obtuvimos con un voto en la asamblea. Fue formidable esa batalla. Pero la ganamos a Febres Cordero, que tampoco era un hombre inútil, pues era, primero, buen peleador, en segundo lugar, bien trabajador, pero con mucha valentía también, claro, desde su tesis. Y corajudo también. Pero usted no se quedaba atrás, doctor. Bueno, cuando hay que... sí, ha sido un hombre de nieque. Cuando hay que enfrentarse al poder, hay que armarse de todo coraje, porque hay que saber que el adversario es poderoso y que va a usar todas las armas que estén a su alcance, y por consiguiente hay que prepararse para vencer esas... ¿Por qué no empató usted siendo conservador con Febres Cordero? Esa sería la pregunta. Porque yo me formé en la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia pone como meta... Como nuestro paisano Leonidas también. Exacto, la justicia y la dignidad de la persona. La justicia en el trato entre las personas y la dignidad de toda la persona que esté al frente de uno. Hay que saber que es una persona digna y a la que por su dignidad hay que respetar. A la postre, para los católicos, hay que tener en cuenta que la otra persona también es una criatura de obra de Dios, y por consiguiente uno tiene que tratar... Así está equivocada. Bueno, según nosotros. Así es, claro. Porque tal además vez contra juicio. Para mí el error no es una falta moral, es una equivocación de la mente, pero no del corazón. A veces sí hay perversos. Qué lindo esto. Pero no todos los hombres son perversos, ¿no? ¿Y por qué no vemos esa verdad que usted nos acaba de exhibir? El corazón frente a la mente. No, los dos tienen que funcionar, porque si no se va... ¿Y la desarmonía por qué se produce en términos Porque desgraciadamente los católicos tenemos una explicación, que es el pecado original. Ahí somos débiles nosotros. Y por consiguiente, en cualquier ocasión, cedemos a esta debilidad. Yo le digo, como soy creyente, rezo con toda frecuencia y le pido a Dios que me perdone las faltas que he cometido y que no me permita caer nuevamente en faltas parecidas o en otras equivalentes. Porque yo mismo me siento pecador, yo mismo me siento débil, yo también me siento susceptible de equivocarme. Y ciertamente, le digo, en este cargo que el pueblo me ha confiado, que es estar en este consejo, yo tengo mucho miedo de equivocarme. Por eso que pienso, a veces que no he podido dormir, hasta la medianoche en que me empiezo a dormir por cansancio, estaba pensando, ¿y si pasa esto, si pasa esto otro, si ocurre esto? Ubicando escenarios Así posibles. Es, claro, para resolver esos casos. Pero ciertamente hasta aquí... ¿Y ha logrado impedir equívocos? Yo creo que Dios me ha ayudado al menos a hacer las cosas que más justas han sido y las que más convengan a la colectividad. La inspiración divina ha sido recurrente en su caso, doctor Trujillo. Así es, nunca me ha abandonado. Por eso yo le pido también todos los días que no me abandone y que me ayude en las circunstancias en las que voy a exponerme ese día. Dios ayuda mucho. Nos sumamos a pedir por eso, dice Verónica. Bueno, muchas gracias. Doctor, su vida en algún momento se equivocó. Tal vez en el área política, doctor. ¿Qué ha encontrado usted en términos de desengaños? ¿O de equívocos suyos propios, sí, de su autoría? Siempre cuando no tengo los éxitos que yo deseo,
me pongo a meditar. Bueno, este fracaso, llamémoslo así, Ya. ¿a qué se debe? Yo mismo no soy responsable. Y a veces encuentro que sí. Y a veces inclusive creo en Enrique Ayala que soy demasiado ingenuo. Entonces digo, debe ser fruto de mi ingenuidad que he caído en esta equivocación. Pero bueno, los hombres humanos, los seres humanos estamos así expuestos a equivocarnos, a errar, a cometer faltas también. Por eso yo frecuento bastante la confesión, porque yo sí creo en la confesión. Y creo que la forma de resolver los pecados en los que uno incurre o haya incurrido es la confesión. Es un sacramento reconciliador con Dios y con los seres humanos. Si el pueblo ecuatoriano se convirtiera por un momentito en su confesor, ¿qué le confiara? Al pueblo sí le ocultaría todas mis faltas. Es ¿Por ciertamente... qué eso, doctor? No creo que se... Por eso la confesión no es pública. Claro. Es la cosa más reservada Claro. que hay entre los sacramentos. Todo lo más. No. ¿En qué le falló usted al pueblo ecuatoriano en algún momento de su dilatada existencia, doctor? ¿Y ha sido una vida en lo posible armónica? ¿Ha sido justa? ¿Ha buscado ser óptima en todo lo que es valoración? Usted ha sido dueño de valores, fundamentalmente desde que yo tengo el conocimiento de su trajinar en la vida. No sé si usted conoció a Jorge Pérez Serrano, que era un gran abogado empresarial. Ya. Él era de los primeros abogados que... Asentado aquí en Quito. Asentado aquí, que ejercía la profesión aquí en Quito. Ya. Jorge Pérez Serrano. Hablaba inglés, pues había estudiado en Estados Unidos. Ya. Hablaba francés. Medio aristocrático los apellidos. Exacto, de... claro, era sí. Pérez, imagínese. Pérez, sí, Serrano en esa también, época claro. en que la aristocracia pesaba mucho en el país. Claro. Los apellidos. De él he oído que decía, con Trujillo es bien difícil negociar un contrato colectivo. Más difícil que con los comunistas. ¿Por qué? Porque Trujillo no se queda ante las dificultades que para conceder lo que piden los trabajadores oponen los empresarios. Porque también los empresarios no son insensatos, ni son insensatos ni aparecen tales. Para negar una cosa buscan razones para negarla. Entonces, Trujillo entonces busca la forma de resolver esa dificultad, pero que demos lo que él pide para los trabajadores. Y es que es lógico, porque a los tampoco podemos negarle que tenga alguna razón. Y si la tiene, hay que buscar la forma cómo podemos resolver ese problema y resolverlo conjuntamente, con la colaboración del uno y con la colaboración del otro. Entonces sí, la negociación puede avanzar y avanza en forma hacia la equidad por lo menos. Claro. No digo que sería a la equidad. Tan difícil alcanzarla, tan difícil lograr la justicia, al menos en un acto no se lo puede conseguir, pero sí hay que luchar a favor de ellos, porque sí creo que es realizable entre los hombres tanto la justicia como la equidad. ¿Y por qué cree usted que se ganó el respeto de moros y cristianos? Porque siempre respeté tanto a moros como cristianos. Es respetado porque son personas humanas, o para mí obras de Dios. Pero también con valores. Ah, por supuesto. Pero el que Con tenga, razones incluso. el que tenga que escucharle no quiere decir que tenga que darle la razón. Cuando no la tiene, pues hay que decir, no te doy la razón por estas razones. Pero no insultarles. De un hombre incivilizado es esto, de si le dan razones para no darle gusto a uno y le insulte. No hay por qué darle insultar. Si es algo que pides, no puedo darte por estas razones. Y si me resuelves esos problemas que te planteo, te ayudo. Pero claro está, para esto se necesita mucha ecuanimidad. Que es lo que le pido a Dios, que sea ecuánime cuando me toca. Cuando me toca juzgar a otra persona, me duele muchísimo a mí. No sabe cuánto he sufrido cada vez que tenía que cesar a funcionarios públicos como los que me tocó cesar en este último cargo que he desempeñado en mi vida. Bien, he pensado y he buscado una razón, he buscado otra razón y me he pasado mucho tiempo meditando qué era lo conveniente para ellos y para el país. Porque tampoco puede sacrificar a otra persona, por importante que sea el cargo, al pueblo ecuatoriano.
porque el pueblo ecuatoriano a la pos es el titular de los derechos que afectamos con nuestras acciones y con nuestras omisiones. Y hay que pedir que no incurramos en esos errores que perjudican a otras personas. La Iglesia no siempre ha estado a favor de los pobres. Usted, en cambio, ha sido un gran arzobispo desde el lado de la sociedad civil. Ha sido un gran obispo de los pobres, un defensor, como fue el paisano Proaño, Monseñor Proaño, en semejante realidad de injusticia social que perseveraba en la Riobamba tan querida que nos está escuchando. Así es. Nosotros llegamos con una antena propia hasta la provincia del Chimborazo. Y yo recuerdo que era una zona de hacendados, Así es. de gente muy aristocrática. claro. Cuando La Riobamba, que ellos se creen hasta ahora, fueron la cabecera de la nación, o sea, la capital de la República. Usted recordará en las primeras asambleas y todo, cuando se estaba institucionalizando a la República del Ecuador. Y entonces, allí usted, allí Monseñor Leonidas tuvo que librar batallas. Yo le siento a usted muy parecido a esa robusta personalidad del obispo cotacachense. Sí, así era, sí. ¿Usted le conocía, Monseñor? Por supuesto. Sí. Fue capellán de la escuela en donde yo me educaba. Lo conocía durante 6 años que duraba entonces la escuela, ¿no es cierto? Yeah. Bueno, sí, yo lo admiraba mucho en esas luchas que él libraba. Y algunas veces le felicité, me acerqué a Riobamba para felicitarle por la labor que cumple allá en pro de la justicia. Y algunas veces le acompañé cuando me había invitado a dictar conferencias allá a los campesinos, a los indígenas y por supuesto al pueblo de Riobamba. Sí, yo lo admiraba mucho. Ciertamente no pretendo equipararme a él ni de lejos. Él lo creo es un santo. Yo tengo aspiraciones de serlo, pero nada más. En cambio, él creo que ha alcanzado ya los altares, y bien merecido, digamos, toda su vida, testimonio de qué integridad de gente. Sí, yo fui formado por esa gente. Yo ahora digo, ¿quiénes me formaron? Gente como él, que no solo era él, era parte de un equipo. Carlos Suárez Ventimiglia, que además eran íntimos los dos. Tanto que Suárez Ventimiglia le había prestado un cuarto en la ciudad de Ibarra a la familia de Proaño, que era de San Antonio de Ibarra, para que vivan en Ibarra, cuando él se educaba. Claro que eran muy amigos, pero no solo eran los dos, había otro joven sacerdote que yo lo conocí, que fue también mi profesor, Arsenio Torres, no sé si usted lo conoció yo, fue mi profesor de lo que entonces llamaban sociología, pero lo que era doctrina social de la iglesia, lo que nos enseñaba. Después me encontré con un libro que había escrito él y que se habían publicado ya a él en Chile, para que ese libro circulaba en todo el continente, en todo el continente habla castellana, para que sí. Y así, le digo, había otro canónigo Flores, qué rectitud de hombre. La gente lo admiraba por su rectitud, pero era muy severo, eso sí. Era muy autoritario, diría yo ahora, pero todo el mundo lo respetaba por su integridad. Y así varios otros que he tenido la suerte de tener como profesores de mi vida, en el colegio igualmente. No sé si lo conoció a Monseñor Carvajal, qué hombre para bueno, llegó a ser obispo de Manabí, qué hombre para bueno, pero qué hombre para exigente. Era profesor de matemáticas, que usted sabe, aún ahora entiendo que las matemáticas son una materia sumamente difícil. Entonces era mucho más difícil. La gente le tenía miedo, porque si tocaba perder el año, lo hacía perder el año sin más, y no había contemplaciones. Pero qué bondadoso, y en esa bondad imponía su autoridad. Y así, de los que yo recuerdo, había un profesor seglar, un teniente Barahona, era retirado. Qué hombre para íntegro.
era retirado, era militar retirado, Ya. pero qué integridad de hombre. Hasta ahora le recuerdan en Ibarra por su integridad. Y pues claro, como era formado militarmente, era muy buen deportista, muy buen atleta, que también admira. Pero era severo en valores. Así era. Y así le digo, yo recuerdo no había profesor, había unos pocos profesores ¿Ya? malos, pero bueno, eso desaparecen ante la imagen que proyectan los profesores que mucho más han influido en la vida de uno. Ujú. ¿De qué pecado se arrepiente? ¿Pecados sociales, doctor Trujillo? Sí. ¿O pecados políticos? El orgullo a veces. Ah, A veces me excedo en el éxito. Cuando uno tiene éxito, se queda muy satisfecho, ¿por cierto? claro. Y a veces exhibes ese éxito que uno ha tenido más allá de lo que me es. Mis papás me enseñaban, sin embargo, a ser que sea humilde. modesto. Me decía, verás, cuando o sea, uno Ah. tiene a vanagloriarse cualquier tontera, y de joven niño, peor, cualquier tontera cree que es un éxito nomás, en los deportes, el atletismo, claro. todo más. Entonces, ellos me decían, alabanza a boca propia es vituperio. Pero que no te alabes, porque cuando te alabas tú mismo, estás insultando a ti mismo. Y es cierto. Bueno, pero sí, es difícil ¿Y controlar. qué cree que descubrieron en usted sus padres? Creo que una promesa, sí, porque me educaron. Desde luego, según mi mamá, trataron de educarnos a todos nosotros. Nosotros éramos 6 hermanos, dos de del matrimonio, del primer matrimonio de mi madre, y los 4 restantes del segundo matrimonio. Éramos 6. Entonces, claro, a todos nos habían procurado educarnos de la mejor manera. Pero yo tuve la suerte de que tuvieran que pagar mucho más por mis estudios que por los otros, porque yo llegué hasta la universidad y en la Universidad Católica. No era muy cara entonces, por supuesto, Ya. pero también era, de alguna manera había que pagar. Era un privilegio. Era un privilegio, sí. Ya. Y bueno, yo les agradezco eso y reconozco que seguramente vieron que sí podía rendir Ujú. en ese campo. ¿Cuáles líneas tenemos para que intervenga con inquietudes, con puntos de vista, con conceptos, como los que agradece Paolo Robert Pesantes? Doctor, gracias. Doctor Trujillo. Usted es la única reserva moral que nos queda a los ecuatorianos. Bonito mensaje, gracias, Paolo. La señorita o señora Mónica Castro le dice, gracias, doctor Trujillo. En estas circunstancias estamos pidiendo a Dios que nos bendiga a todos los ecuatorianos y haga justicia con los perversos codiciosos que nos han llevado a esta crisis. Y el señor Nelson López, le saludamos, Nelson, dice, el único hombre valiente que le queda a mi amado país es Julio César Trujillo Vázquez. Le pone con todos los nombres y apellidos, para que no. Paolo Robert Pesantes, excelentes declaraciones, seguramente, porque no cabe decoraciones. Miguel Casares, felicitaciones para el doctor Trujillo y que siga haciendo brillar a la justicia, que siga adelante, combatiendo la corrupción. Siempre le hemos apoyado. Apoyo total, doctor Trujillo. Emil Val al Dios. Emil Val. Allá. Que Dios le bendiga y le cuide, doctor. Éxitos, doctor. Muy admirable su lucha contra la corrupción. Es el mejor legado que dejan nuestros hijos. Si ustedes quieren elaborar una interrogante para el doctor Trujillo, gente que quiera saludarlo, en vísperas de lo que todo el mundo vamos a apoyar, una declaración masiva de los medios de comunicación colectiva del Ecuador a la cabeza en el escenario quiteño, el diario El Comercio. Entiendo que también ya la revista Vistazo se ha pronunciado en ese sentido.
nuestra modesta emisora, nos faltaba más. Y los ecuatorianos que se han lucido en el 18, usted encuentra las causas por las que haya que felicitar al conjunto de ecuatorianos, a la comunidad nacional. ¿Qué le atribuye, aparte del poder de aguante, qué le atribuye usted a esta generación de ecuatorianos para bien? O también, ¿qué puede condenar usted de los ecuatorianos de estas épocas, doctor? ¿O qué nos puede aconsejar a los hombres, mujeres, viejos, medianos y jovencitos, a nuestros nietos, en mi caso? ¿Qué nos puede confiar como un mensaje sólido de lo que a usted le ha tocado visualizar en la vida y aprender de nosotros, la gente? Doctor Trujillo, perdone que le pregunte de esta manera. ¿Qué puedo atribuir al pueblo ecuatoriano? Algo de lo que a mí mismo me acusan. Es que yo soy aparte del pueblo ecuatoriano, que tengo que tener también las características del pueblo ecuatoriano. Es muy ingenuo. Creemos demasiado pronto en los cantos de sirena. Y nos engañamos con bastante frecuencia en gentes como Correa. Lo que le pediría al pueblo ecuatoriano es que abramos los ojos y juzguemos con mucha rigor a gentes como Correa, muy labiosos, pero no honestos, muy esbirros con el pueblo ecuatoriano, pero ajenos a toda justicia en el trato a la persona ecuatoriana. Sabe que abramos bien los ojos y juzguemos bien. No nos dejemos engañar con la frecuencia con que hemos sido engañados en nuestra historia. No solo hemos tenido Correa, tuvimos también Ventimilla, Caracha, y después de Ventimilla, Bucará. No el hijo, que lo he visto, un hombre sensato, un joven sensato, inteligente. El Dalo, sino no el nieto, no el hijo. No el padre, sino el hijo. Claro. Lo he encontrado muy inteligente, muy educado y todo lo más. Sí. Una persona confiable. Confiable, inclusive. Sí. Pero como somos ingenuos, puede ser que a la primera presentación nos dejemos de engañar. ¿El otro? El otro todo lo contrario. Recuerde usted que dice que salió de aquí con costal de billetes claro, al hombro. En el puente le encontramos, pues. Y yo creo que una de las causas de la caída del presidente Abdalá Bucaram Ortiz fue la venida de Abdalá Bucaram Ortiz. La caída del presidente Coronel Gutiérrez. Ya. Yo creo que le trajo a él y el pueblo de ecuatoriano creyó que debían irse juntos. La verdad, y les mandó a ambos. Y les mandó, porque Abdalá tuvo que salir corriendo también. El que venía con su triunfador, porque le habían suelto, creo, en un juicio, tuvo que salir con el rabo entre las piernas y calladito. Así fue. Sin avisar que se iba. Y fue para siempre, porque prácticamente, por eso creo, por ese motivo creo que contrajo enfermedades, tuvo afectado el corazón, en fin, tantas desgracias que le pasaron al señor Abdalá Bucaram. ¿Se animaría usted a señalar algunos prospectos de políticos que hacerles un seguimiento, o todavía resulta prematuro? Prematuro, ¿no? Demasiado prematuro. Porque desgraciadamente ahora no tenemos un solo dirigente político en el que confiar. Lo que quieren es ser candidatos a la presidencia. No siquiera quieren ser presidentes, porque no tienen equipo para gobernar. Ajá. Lo que quieren es ser candidatos para gastar la plata que han acumulado bien o mal y lucirse como candidatos nada más. Ajá. Porque no tienen equipo con el cual puedan gobernar. Pregúntele a cualquiera, ¿cuál va a ser su gabinete? Indíquenos el proyecto de gabinete, por supuesto. Usted sabrá qué nombre, el momento que le toca, pero indíquenos cuáles no tienen ningún equipo para gobernar. Y sin equipo no se puede gobernar.
ningún país del mundo, y mucho más el pueblo ecuatoriano, tan necesitado de todo, porque necesita, ¿por dónde no te? Necesita escuelas, necesita colegios, necesita hospitales, necesita obras de infraestructura para prevenir las enfermedades. La medida preventiva es la mejor y la menos costosa, dicen los especialistas en este campo. Todo eso necesita el Ecuador. Y eso no se puede afrontar por inteligente y genial que sea el gobernante. Si no tiene un buen equipo, no puede gobernar. Entonces que nos presenten el equipo, para ver si lo realmente tiene. Y ese equipo quiere gobernar con él también, porque es eso. Porque sí, me gustaría que tú gobiernes, pero no colaboraría con tu gobierno. Con lo cual, ¿qué es lo que me pasa ahora? Por fortuna estamos saliendo de estos nombramientos. Qué fregado que es nombrar a la gente del Ecuador. Primero, Ha pasado las de Caín usted últimamente, ¿no? Nadie le aceptaba. ¿Y a qué atribuye usted? ¿A la habladuría del resto? Así es, tiene miedo a la opinión pública. Dice, no, de ganas ponerme, que me insulten, que estoy tranquilo y todo más. También, claro, hay algunos argumentos. Dice, tengo mi familia, tengo que trabajar para ellos. Argumentos del cual yo me rindo realmente, porque uno puede decir que deje de dar de comer a sus familiares por acertarme un cargo, ni pedirle que rodee el sueldo con algunos otros ingresos que no sean los legítimos del cargo que él desempeñe. Claro que sí. Yo creo que hay mucho temor a la opinión pública, que es sumamente crítica. Para nombrar a una persona no encuentra candidatos. Por eso le digo, cuando nosotros lanzamos los nombres al pueblo, vamos a nombrar, pensamos nombrar a tal, presenten objeciones que haya contra él. Pero claro que sean objeciones fundadas, que sean legítimas. No que me cae antipático, bueno, que le cae antipático, todos caemos antipáticos a alguien, no todos somos simpáticos a todo el mundo, o que ha cometido alguna falta política, pero ¿quién no? El que se meta en política, ¿quién no va a cometer faltas? Sí, esa es la naturaleza humana, somos débiles, estamos expuestos a errores, y claro está, eso no cuentan, porque entonces no habría casi ecuatoriano en el cual confiar, pero que sean objeciones serias, pero que se presenten y se presenten a tiempo, porque ya ha tomado la decisión, ya ha nombrado a esa persona, ya no hay cómo cancelarle, pues al menos que cometa una falta específica que permita la destitución, no se puede arbitrariamente. Ese argumento a la cual todo el mundo se rinde. ¿Cuántas veces me piden, hay un carguito aquí? Digo, desgraciadamente ahora, primero no hay cómo destituir a cualquiera de los que están ahora desempeñando los cargos. Y por eso, aún ahora, quedan todavía algunos correístas del Consejo que yo presido. Pero claro, no podemos destituir a ellos por ser correístas, porque eso no es pecado. Es una falta en el que de alguna manera casi todos los ecuatorianos hemos incurrido. Es una mala costumbre, por último. Así es, claro que sí. Claro que no creo que, pero sí que haya objeciones serias, que haya incurrido en un desfalco o que esté acusado por algún delito, hay fundamento para no confiar en él. Pero las otras son debilidades en las que de alguna manera todos los hombres incurrimos. Y cuando es por políticos, esas faltas son públicas. Claro, pero eso no creo que sea algo que impida a una persona desempeñar un cargo importante que sea o con mucha responsabilidad. Pero sus consejeros son de excepción. Yo creo que quienes integraron este Consejo de Participación Ciudadana estuvieron atinados. ¿Tuvo algo que ver el señor presidente Moreno? Bueno, el haber propuesto... ¿Qué cree usted? ¿O hubieron otros renglones de opinión que primaron en la convocatoria de esta gente que en realidad forma un elenco excepcional? Pablo Dávila, el coronel Hernández, sí. Todos, inclusive el colega intelectual y radiodifusor guayaquileño. Eduardo Mendoza. Un gran ser humano, sí. Le digo, realmente he tenido la suerte
de que me acompañe. Buen colegiado el suyo. Muy bueno. He tenido la suerte esa de los últimos años de mi vida. Usted ve los que integraron con los que integra la Comisión Anticorrupción. Gente también de primera, a la cual no pueden atribuir ninguna. Lucho Macas. Claro, está Lucho Macas. La doctora Miriam. La doctora. Sí, así es, Félix López. Qué mujer más excepcional. Y qué modesta. ¿Usted cree que fue una suerte ese reclutamiento para usted? No para usted, sino para el país. Creo que fue una suerte para el Ecuador encontrar este grupo humano y al habernos juntado, porque además hay gente muy brillante, pero lo dispersan, no pesan tanto. ¿Usted sí le conoció al padre del miembro del colectivo, el doctor Zavala? Zavala. Yo le conocí al papá también, pues Sí. no, usted debe haber sido incluso compañero de algún congreso Bueno, o sí. en alguna dimensión Sí. de poder. Él fue vicepresidente de la Era un gran República. penalista. Un gran penalista además. Como penalista lo conocí. Ya. Más bien como político nunca estuve de acuerdo con Usted él. fue constitucionalista esencialmente, doctor. Bueno, yo por la vida me he especializado yo en derecho del trabajo En lo laboral, claro. y en derecho constitucional, en general en derecho público. Yo he tenido Ya. buenos juicios en el contencioso administrativo. El primer abogado en esta especialidad fui yo. Claro que los primeros juicios contenciosos administrativos los gané yo. Y, Ya. y los fallos y alegatos que presentaban en esos casos se publicaban en el registro oficial y se publicaban en las revistas como modelos en la materia. Tanto Ya. que derecho público me gustaba mucho. Y usted tenía defectos que no llegó a ser el millonario siendo tan fantástico abogado de los tribunales de justicia, doctor. Sí, mire, Febres Cordero me propuso que fuera abogado de los empresarios de la costa. Vea eso. Pero le dije, no. Le dije, pero esta causa es justa. Pero le ha atentado a usted el expresidente el poder, fallecido. Sí, el poder siempre le ha atentado. Desde las dictaduras hasta los Digo, gobiernos. pero Febres Cordero le ha atentado a usted Así es. periódicamente, ¿no? Así es, sí, varias veces. Pero Sí. que no son tontos ellos también. Dicen, este puede escribirlos, encanta. Eso le dije a un emisario que mandó Febres Cordero. Porque yo me excusé de defender una causa de ellos. Este abogado de Guayaquil que vino a decir, dice, pero hombre, lo que te estamos proponiendo es una causa justa. Tú estás viendo esta tesis en público, te has pronunciado en público sobre esto. ¿Por qué no te haces cargo? Además queremos pagarte un buen honorario. Digo, sí, gracias. El honorario sí es tentador. Me pagaba un honorario entonces que valía 3 veces el valor de mi casa. Que acababa de construir entonces, y cuando me propone el valor el honorario que me hacían pagar por esa causa valía 3 veces el precio valor de mi casa. de su casa. Me dijo, sí, además si tú quieres algo más, indícanos cuánto es tu honorario. Digo, no es cuestión de honorarios. El problema es que si yo les defiendo en esta causa y por tan buenos honorarios, sería insensato que el día de mañana no los defienda en otra causa que para usted sea justa y yo no la encuentre justa. Usted me va a considerar que soy un mal agradecido. Y como yo no quiero que tenga ese mal concepto mío, prefiero yo no aceptarlos ahora. Y no lo acepté. Cuando he mandado a proponer nada menos que Febres Cordero, y me mandó a proponer en nombre de todos los abogados de la costa. Digo, te vamos a pagar eso. Y te pagamos todos los empresarios de la costa, queremos que te... Eso era venderme yo, pues, esclavizarme. Desde luego. Más aún le digo, algo que no lo he dicho, sino que esta vez los empresarios brasileños, una vez que estuve en Brasil, me llamaron a la noche, que querían una entrevista. Les digo, lo que pasa es que ya el compromiso aquí en Brasil ya está agotado, pues. Yo pasado mañana o mañana ya me regreso al Ecuador. Digo, a la hora que usted quiera y donde usted quiera, queremos conversar con usted. Les indiqué que sí podrían irme a ver en el hotel a las 7 de la mañana. Yo dije, para los empresarios de cualquier del mundo, las 7 de la mañana va a ser muy madrugado, pero me aceptaron. Y vinieron a verme en el hotel una delegación de empresarios de Brasil y a proponerme que sea abogado de ellos aquí en el Ecuador.
Más aún me dijeron, usted no necesita abrir ninguna cuenta corriente del Ecuador. Aquí le depositamos su dinero en la cuenta que usted le ayudamos a abrir aquí en el Brasil, pero encárguese. Hemos consultado a los abogados de Ecuador si les gustaría trabajar bajo su dependencia y me han manifestado que sí aceptarían. Y me mencionaron algunos abogados, algunos de ellos eran muy amigos míos. Digo, yo a mí me gustaría un honor trabajar con ellos, pero no puedo en esas causas comprometerme. Y por eso no les acepto el ser abogados. Y ahora agradezco a Dios que no haber caído en esa tentación. Había estado en Odebrecht este rato. Abogados de Odebrecht. Había tenido que ser, claro. Claro, Sí, eso me proponía ¿cómo es la vida? hace 30 años. Seguramente. Doctor, una última inquietud, curiosidad más bien. ¿Usted cómo se integró con el expresidente Hurtado? Y por la edad y además por la tenacidad y capacidad de dirigente, usted debió haber sido el presidente de la República en la alianza que configuró con el doctor Hurtado, que él nació como demócrata cristiano bajo el liderazgo de Gil Barragán Romero, de lo que yo recuerdo, que fue ministro de Previsión Social, de lo que yo recuerdo, y el doctor Osvaldo Hurtado fue, creo que, subsecretario de ese ministro, y ahí constituyeron la democracia cristiana, que se la veía media extraña, en época en que también Rodrigo Borja trataba de institucionalizar su izquierda democrática, el Partido Naranja. Una época de creación de movimientos políticos muy interesantes, ¿no? Socialdemócratas por esa línea. ¿Y por qué llegó el doctor Hurtado antes que usted a la presidencia de la República? Más bien le cambio la pregunta, ¿por qué no llegó a ser usted presidente de la República, doctor? Tenía todos los méritos y condiciones para haber logrado ese propósito, pero usted siempre se mostró desinteresado, no fue ambicioso. Con eso terminamos, doctor, con parte de la historia de su vida política. Bueno, primero, las dictaduras siempre son torpes. Como están investigados todos los poderes, tienden a abusar del poder. Y de una manera realmente arbitraria, sin mayor razón, impidieron la candidatura de Assad Bucarán. Y Assad Bucarán, a través de un hombre que sé que está muy viejito, ecuatoriano, el doctor, el señor, ya me acordaré del nombre de él, me invitó a una reunión en Guayaquil para proponerme la vicepresidencia de él. Yo como había tratado... Para que usted sea el binomio... de Jaime Roldós. Ah, ya. Como yo había... Claro que usted viajó a la ciudad de Guayaquil. Entonces viajé. Con una condición me puso que no avise a nadie. Porque después me explicó así algo, porque usted y yo somos vigilados por la dictadura. Claro. Y si saben que usted venía a reunirse conmigo, ya los periodistas habrían estado viendo este rato aquí en Guayaquil, en la reunión que teníamos que convocar, para proponer la vicepresidencia de Roldós. Yo me excusé porque no tenía un partido político. Sin un partido político, le he dicho y ahora confirmo la tesis de que sin un partido político no se puede gobernar un país, por bueno que sea el país, y mucho menos el país como es el Ecuador, con tantos problemas y sobre todo con tantas necesidades insatisfechas. Me excusé y propuse nombre. Todavía no existía democracia popular. Estábamos recién organizando. Y como hubo dificultad para organización, me encontraba sin partido político. Y aceptar la vicepresidencia o la presidencia sin partido político, para mí, al menos hasta ahora, es imposible. Porque sin equipo de gobierno no se puede gobernar a ningún país del mundo.
¿Por qué? ¿Por qué será que en Europa gobiernan los partidos? Porque son partidos políticos. Usted ve que para sustituir a cualquiera de sus gobernantes hay una cantidad de proyectos de presidentes que tienen un buen respaldo popular, y los partidos políticos tienen mucho crédito en la opinión pública. Aquí no tenemos ni esas condiciones, y gobernar sin partido político es imposible. Sin partido político no va a poder gobernar, yo al menos no podría gobernar. Entonces propuse el nombre de Osvaldo Hurtado, y tuvimos que convencerle a Osvaldo Hurtado que con nuestro respaldo podía gobernar, porque sin estar en el partido político, yo me decidí también organizar el partido político. Y eso, para organizar el partido político, se necesita recorrer todo el país, y recorrer de anónimo. No es que ya candidato todo el mundo quiere entrevistar y todo, pero cuando no es nada, pues todo el viaje es anónimo y todo lo demás. Y en silencio, además. Aún los invitados no quieren que sea pública la reunión. Entonces hay todos estos factores. Entonces yo dije, no, para organizar un político no necesito estar en el poder. Hay que poner a alguien en el poder. Y Osvaldo Hurtado, con el cual estábamos organizando la democracia popular, porque nos conocíamos desde la universidad. Tanto él como desde la Católica. De la Universidad Católica, claro. Tanto él como yo éramos estudiantes de la Católica. Él tenía alguna dignidad en la Facultad de Economía, y yo tenía alguna dignidad en la Facultad de Derecho. Saben que nos conocíamos desde entonces y todo lo demás. Yo propuse el nombre de él, hubo que convencerle a él, después aceptó y llegamos a la presidencia. Claro que está la candidatura de Rodolfo Hurtado, era una candidatura gananciosa, porque primero Bucaram aportaba enormemente, en la costa una votación inmensa. Y nosotros también teníamos buen respaldo en la SIER, y también aportaban nuestra buena cantidad de votos. Que, por eso no Pero Osvaldo Hurtado era totalmente desconocido. Comenzó a caminar por el escenario del Congreso con el... Va a comenzar Bucaram. ¿Con Jaime Roldós? Así es. Bucaram me dice, vea, después ya que convinimos en todas las candidaturas y los pormenores de la campaña, me dice, pero va usted que tener que llevarlos de la mano por todas las provincias a Jaime Roldós y a Osvaldo Hurtado. Claro. Porque mientras usted le conoce en todo el país, ni a Jaime Roldós ni a Osvaldo Hurtado le reconoce. Pero si va usted, ya saben de quién se trata y con quién se trata. Usted ya tenía marca, pues. Exacto. Sí. Entonces, viajamos de anónimos con Osvaldo Hurtado y con Jaime Roldós por todas las provincias de Ecuador antes de ser candidato, antes de iniciar la campaña. Entonces hicimos un recorrido. Era una gira impresionantemente grande, hasta madrugado que trabajaban ustedes de todas las provincias de costa y sierra. Sí. El Bucaram les presentaba en el litoral y usted les presentaba a los guayaquileños en la sierra. Así es, sí. Y ahí, el oriente no contaba mucho todavía. Claro, la Amazonía la votación era marginal. Sí, marginal. Así es. Bueno, doctor, el padre que iba a celebrar o que va a celebrar una Santa Misa le está esperando. Me acaba de mandar una nota, me dice que no puede comenzar la misa, la celebración, si no está usted, doctor. Bueno, ya voy. No, le estoy vacilando nomás. Ya, no, pero ya le hacen acuerdo de que tiene usted esa sagrada obligación. Bueno, ya voy a ir. Sí, un gran abrazo. Vive el hombre del año. Nos da un alegrón que todo el país reconozca en Julio César Trujillo lo que él merece como un reconocimiento de parte de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, en todos los andariveles de pensamiento, de ideologías. Julio César es un hombre ecuatoriano global, calza muy bien en todas las familias, en todos los círculos políticos y sociales, en todas las barriadas de nuestras principales ciudades. Su nombre es causa una impresión como de un padre intelectual, como de un padre ideológico, un ejemplo para nuestros hijos.
siempre recomendamos que lean algo de lo que ha escrito usted, que lean algo de lo que de usted han escrito otros autores, en fin. Estamos muy contentos porque este año ha sido exitoso para usted en cuanto a consolidar su nombre en la historia ecuatoriana, porque le hemos querido siempre, Julio César, y usted nos ha ayudado también en un montón de episodios de nuestra vida muy complicados. Vea cómo ha llegado el momento de agradecerle profundamente lo que hizo por nosotros, doctor, y lo que ha hecho por el Ecuador. Así es que vive el hombre del año y bueno, muchas gracias. En próximos días ya conoceré el resto del país una afluencia de adhesión masiva de parte del pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación para declararle el hombre de este año. Bueno, ciudadano muy significativo. Que Dios le bendiga, doctor Trujillo, gracias por todo. Y esto celebremos también con su señora, a quien le tenemos mucho cariño y mucho respeto, desde luego. Julio César, buenos días. Bueno, muchas gracias y buenos días. Además, feliz año, perdone, doctor, feliz año. En XFM la Navidad está en todas partes.